Y en sus investigaciones, Alberto, ¿qué evidencias concretas ha podido recolectar? ¿Con qué se ha podido encontrar? Hicimos una batahola bastante importante allá a principios de los 90, fines de los 80, en la Laguna Setúbal. Eso fue otra cuestión que dije, bueno, ¿para qué andar buscando tantas cosas? Hasta tenía ganas de irme a Egipto para investigar, para ir a las tierras de Nazca, para ver marcas. Digo, no, vamos a empezar por acá, a ver qué pasa acá. Hay cosas acá, a ver qué sucede. Ese instituto que había formado, habíamos descubierto una cantidad de denuncias, no habíamos recibido una cantidad enorme de denuncias de cosas que sucedían en la Laguna Setúbal. Hubo un grupo de personas que hacía, no recuerdo cómo es que se llamaba el grupo, que hacía unas travesías cruzando de supervivencia, cruzando toda la laguna, y uno de ellos me dijo, Marcelo Medici me lo dijo, que fue uno de los que lo hizo. Alberto, mira, hay unas marcas rarísimas en los pantanos que cruzamos la laguna Setúbal. Efectivamente, nosotros fuimos y descubrimos, te lo sintetizo de una manera brutal, ¿viste? Porque fue bastante largo el tema. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Eh, Teníamos la instrucción de un profesor de educación física para poder movernos en lugares donde no estamos acostumbrados. Entonces teníamos que ir con una alimentación determinada. Está bien, supongamos que no tengamos un excelente estado físico, pero estar preparados para algunas maneras, saber campamentismo, esto. Entonces, para poder instalarnos e investigar en el lugar. Bueno, en definitiva, nosotros cruzamos en el brazo principal de la laguna Setúbal que está desde la costanera, cruzamos y nos encontramos con que, siguiendo la referencia que nos había dado Marcelito Medici, llegamos al lugar y había otra huella, no la que él dijo, y nos llamó poderosísimamente la atención. ¿Qué cosa? En medio del pantano había una huella que no era circular, era, digamos, casi pentagonal. La mayoría de las huellas tienen esa marca, esa forma, este, hexagonal o pentagonal. Y justamente la parte quemada, que no es quemada, sino que nosotros descubrimos con los análisis que hicimos que es deshidratada. Toda esa parte estaba como una porcelana, dura, dura como una porcelana. Le hicimos los análisis pertinentes y eso determinó que justamente estuvo sometida el lugar no solamente a una, a ver, ¿cómo te puedo decir? Un efecto microondas, eso es lo que pasó. Sí, Y quedó se, de esa manera normal. se deshidrató del interior hacia afuera, algo así sería. Correcto, 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 correcto. Ahora, después fuimos al lugar de nuevo. Seguía la huella esa y había reverdecido mucho más. ¿Por qué? Porque había tomado más nitrógeno de lo que tenía. Había recobrado más fuerza. Pero eso como efecto de esa situación. Después también nos encontramos con que en ese entonces formaba parte de nuestro equipo la arqueóloga Silvia Caballero Rojas y había la guardia que había hecho la parte, digamos, de la costa, antes de llegar a la parte de la isla de San Pedro, había descubierto, por ejemplo, que unas luces extrañas se desarrollaban pasando el arroyo. Resulta que se entusiasmaron tanto unos pescadores que estaban ahí en la zona que se cruzaron y cuando apenas llegaron se quedó todo en silencio, pero en silencio mortuorio. Les agarró un susto tal a esta gente que no volvió más al lugar. Entonces, fíjate vos, ¿no? Sin descartar otros casos que también se relacionan de pequeñas siluetas que se movían por la zona. Cuando fuimos y descubrimos esa huella en medio de la laguna Setúbal, en la zona pantanosa, también descubrimos otra marca, una marca que tenía el tamaño de una pata de rana, que se usa para el nado, ¿no es cierto? Eh, y totalmente sin las ranuras, por supuesto. Nos sorprendió, dijimos, ¿qué es esto? Seres con pie enorme, dijimos, lo primero que dijimos, o un soporte de algo. Y no era soporte de nada, porque estaban, digamos, distribuidos alrededor de esa marca. ¿Qué conclusión o qué hipótesis elaboramos? Hipótesis elaboradas fueron que usaban esos pequeños seres patinetas de estilo Volver al Futuro. ¿Recordás la película? Sí, sí, sí.
cuando el adolescente se movía así de esa manera. ¿Y qué sucedió? Sí, evidentemente, una de las testigos que más cerca tuve fue mi esposa. ¿Por qué? Nosotros éramos aproximadamente unos 30, 40, uno de esos alumnos era Ariel Maderna, te lo pude comentar. Y hacíamos observaciones y nos dividíamos en grupos para tener toda la cobertura posible sobre la laguna. Entonces nos desparramábamos en grupo, más de los que éramos más de 30, y hacíamos guardia, nos turnábamos. Uno de ¿Eso esos por lugares, la noche, por la sí, madrugada, Alberto, eran esas sí, guardias? sí, 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 por la noche y por la madrugada. Este, y una de esas noches con mi esposa, estábamos con los binoculares y ella se desesperó, ella no tenía idea del tema y no era creyente para nada. Cuando vio lo que vio, tiró los binoculares y no quiso mirar más nada. ¿Qué cosa vio? Sobre la zona donde después descubrimos la huella, eh, las luces que se movían de un lado para el otro, de una forma vertiginosa. Primero pensábamos que era el pulso de ella al sostener los binoculares a tanta distancia, pero cuando se lo pusimos fijo, bien fijo, que no podía moverlos, se encontró de nuevo con la misma situación. ¿Que eran como orbes, ¿No? Alberto? ¿Cómo? ¿Que eran como orbes que se movían? Sí, 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 se movían. Y ¿Y de qué al principio color? ¿Se acuerda? eran, sí, 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 eran eh, rojizos, verdes, amarillos y mucho blanco, mucho blanco. Al principio, cuando estaban blancos, era como que se deslizaban sobre la superficie. Y después era como que jugaban de un lado para el otro. ¿El que era blanco Eso el que era blanco, Alberto, quedaba blanco? ¿El que era rojo? ¿O era blanco sí, y se movía y se convertía en rojo, en amarillo? todo junto eso que estás describiendo. Todo junto. ¿Qué momento? Bueno, fue muy llamativo. Por supuesto, tomamos, tomamos entrevistas a incluso a chicos que estaban allí. La pude registrar a las entrevistas. Eh, otra situación, por ejemplo, que justamente dos de los chicos que se quedaron en el mismo, sobre la playa de los Alisos, allá en el Pozo, haciendo guardia precisamente, se encontró con que una de esas luces se les aproximó de una manera y empezaron a escuchar un sonido como este, una cosechadora. Te lo voy a dar el sonido, hacía como que hacía ese sonido en la medida que circulaba algo. ¿Y era grande la Sí, dimensión, Alberto, bueno, y se le iba haciendo cada vez más grande, ellos se acercaron más a la playa y como se acercaban más, ellos habrá sido un diámetro de 3 o 4 metros, ah, lo que ellos describían. Pero de golpe ellos lo ven como algo pentagonal y bueno, se pegan tal susto que pensaban que iban a ser abducidos y salen corriendo. mm. Pidieron auxilio, no teníamos celulares en ese entonces, pero sí algunos walkie-talkies que usábamos para ponernos en contacto unos con el otro. ¿Y qué hicieron, Este, Alberto? ¿Fueron inmediatamente para allá y cómo los encontraron? y con un susto ¿Atemorizados? bárbaro, pero con la gente que corroboró lo que ellos miraban y no querían estar solos. ¿Y después hizo alguna investigación? ¿Hubo alguna, por decir, radiación? ¿Ha quemado algo la zona? ¿Deshidratado algo la zona? ¿El Mira, pasto no te encontró? olvides que es una zona muy irregular, ¿por qué? Porque las inundaciones son muy frecuentes, Mm, son muy frecuentes. claro, no pude ver. Es más, cuando fuimos la primera vez, yo quedé empantanado de una forma bastante peligrosa, pero como sabíamos cómo salir y cómo caminar esa zona, eh, porque nos habían dicho de qué manera hacerlo,
eh, pudimos zafar. Y en eso encontrábamos, por ejemplo, esqueletos de vacunos, por ejemplo, ¿no? ¿Posiblemente Y bueno, mutilado, Alberto, o no? ¿O nada que no, ver? no, 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 no. Después sacamos, hicimos esa pregunta y no, de ninguna manera pudo haber sucedido lo mismo que me sucedió a mí, que quedaron empantanados Pantanado. y adentro, claro. Lo curioso es que era tan fuerte eh, ese barro gris, eh, que justamente es lo que quedó duro, Ujú. quedó como una porcelana, que cuando volví a mi casa, ese jean quedó todo putrefacto, no lo podía lavar. Cuando lo lavaba se desintegraba, es Y, muy fuerte. sí, Bueno, como Al- ese caso, un montón, porque justamente ahí tengo eh, registrado distintos, justamente testimonios de gente que hizo su observación sobre la laguna Setúbal. eh, Después, bueno, también tuve que soportar, digamos, no digo persecuciones ideológicas, pero sí gente que no tenía ganas de que las investigaciones continúen. No tenía ganas. Estaban en otra cosa y ya entramos a otro tema, que es el tema de cómo se ocultan las informaciones respecto al tema, quién está detrás de todo esto, en fin. Pero eh, gracias a Dios puedo decir que se hizo un trabajo muy lindo, muy interesante, y demostramos que con las herramientas de la ciencia nosotros podemos desarrollar una biología seria. Después, por supuesto, también eso me llevó a que pudieran contactarse, no por mi intervención, sino que la misma gente me llamó, por ejemplo, de la Fuerza Aérea. La gente de la Fuerza Aérea este, me brindó incluso un Learjet desde la ciudad de Paraná para recorrer, por ejemplo, en ese momento estaban los dos casos a la vez. Nos habíamos dividido, me acuerdo. Fuimos, un grupo íbamos a Victoria por lo que estaba pasando y el otro grupo nos quedábamos en la Laguna Secura. Y a veces nos turnábamos, ¿eh? Tocábamos el tema y nos poníamos a investigar. Alberto, Y sí, quiero volver a la laguna Setúbal que contaba. ¿Fue una vez que tuvieron la posibilidad de ver esos orbes, esas luces? ¿O se repitió el patrón o esa singularidad de luces, de que veían de sí, 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 se varias repite. veces? Sí, sí. Yo, Muy- yo creo que hasta el día de hoy se debe estar repitiendo eso. ¿Ah, Pero es sí? cuestión de ir, yo creo que es cuestión de investigar. Es una sospecha que tengo, ¿eh? No quiero decir que sea así. Obvio, obvio, Alberto. ¿Y Porque tiene algo, videos? porque algo debe pasar, algo debe ser, que algún interés sobre eso debe haber. Por ejemplo, nosotros teníamos uno de los expositores, el doctor Osvaldo Panza Damiani, donde nos describía de qué manera un ser vivo se desarrolla y que depende del ambiente. Y justamente, de acuerdo con el ambiente, nosotros sacábamos la conclusión de que si nosotros estamos viendo seres con esa forma que tienen, que parecen como batracios, eh, su ambiente cómo debe ser, extremadamente húmedo. Otro de los casos que también recogimos, eh, ahí me acuerdo que fuimos con el hermano de Tomás, Tomás Latino, que fue Oscar Latino, que fuimos hasta el arroyo El Toro y bajamos en un islote y nos encontramos también con otra huella, que fue, digamos, a los 2 meses de haber descubierto la otra. Y, y bueno, ¿por qué lo hicimos? Porque hicimos otra medición y nos encontramos con que en ese punto también pudo haber algo. El tema es que yo creo que algo de interés de parte de estos seres debe haber. No En sé ese cuánto tiempo tenemos. ecosistema, dice Alberto, algo de interés en Sí, ese sí, ecosistema. sí, 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 sí. Yo creo que sí y creo que tiene su relación quizás con lo que pasa en la Laguna del Pescado en Victoria. Charla Yo, de café, eh, Alberto. ¿Qué cree que es? ¿Que están en otra dimensión? ¿Son seres más civilizados? ¿Vienen de otro mundo? para mí es muy sencillo en qué sentido.
primero saber dónde estamos parados y quiénes somos. Eso incluso hasta le tiré la posibilidad cuando charlé con él a don J. Allen Hynek. Puede ser que vengan del futuro, puede ser, con tanto conocimiento encima. Fíjate porque hay cosas que se están haciendo y que, bueno, hoy en día ya no miro videos de naves extrañas, de ovnis y todo, porque se manejan tanto con inteligencia artificial que Eh, no sabes es qué es complicado, verdad. Alberto, sí, sí. Es muy, muy complicado y yo calculo que debe ser mucho más complicado para las generaciones que están estudiando ahora, en búsqueda de la verdad, ¿no? Pueden ser del futuro, pueden ser de seres que saben qué ámbito frecuentar en nuestro planeta. El hecho de decir dónde estamos parados no podemos tener una seguridad total, tal cosa viene de tal lugar. No, tenemos que suponer de qué lado puede ser. Y en base a eso estar preparados. El manejo del tiempo, justamente era uno de los temas que desarrollaba en aquel programa El Enigma de los Tiempos. Tener en cuenta, por ejemplo, de qué manera tomaba cada persona que era testigo de algo según las circunstancias, según el lugar, según su tiempo. Por eso que en esa formación de investigadores nosotros teníamos lo que era antropología uno y antropología 2. Cómo interpretar la historia. También había, no solamente historiadores, historiógrafos, eran los que daban la charla. Alberto, y usted de los casos que ha investigado los tantos, ¿cuál es el que más le ha impactado? El caso de Azucena, que era, Sí, esta mujer vio como una claro. rana que era... Ese es un buen caso, me parece, de los que le habrá Un caso tocado, digo. maravilloso, y te voy a confesar algo. Ese caso, yo me siento en deuda todavía, porque desde mi punto de vista, me siento en deuda, porque en mi caso y el de otro compañero teníamos la idea total de encararlo científicamente. Y una de las participantes de esa investigación, que era un asistente, no estaba muy bien de su pensamiento y, bueno, esta chica, pobrecita, creo que está internada ahora, pero lo encaró pura y exclusivamente desde el punto de vista religioso. Entonces, cuando estábamos procesando los datos, investigando para sacar conclusiones y todo, era como que cada uno tiraba por su lado y nunca dábamos conclusiones y nos estábamos olvidando de lo principal que era atender qué es lo que seguía con el testigo. Ese caso sí me llamó poderosamente la atención. Y lo que hacen estas chicas, hoy son personas mayores, no tan mayores, pero tuviste oportunidad de conocerlas, me llamó poderosamente la atención lo que había dicho previamente el veterinario que nos llamó. Me llamó el veterinario, el doctor Herr, que creo que estaba a media cuadra donde sucedió esto, por lo que le había sucedido a él y a uno de sus hijos, él dentro de su casa. Y describió un ser parecido a lo que vieron las chicas en el techo de su casa, en una claraboya más que nada, y que desprende una pequeña baba verde, que después se desintegra en el baño. Y eso quedó, pero de una manera que no pudimos recoger, por supuesto, muestras ni nada. O sea, además, la descripción de un veterinario es un testigo calificado, porque te lo va a distinguir de cualquier animal, o por lo menos va a tener Totalmente. muy escasa margen de equivocación. Coincido, Entonces, coincido. ese fue el motivo principal, y bueno, y a través del doctor Head nosotros llegamos a estas chicas. Y después también llegamos a unos testigos que estaban en una de las calles que bordeaba, precisamente la calle que bordea, que está ahí en el poste que señala la ilustración, la foto. En esa calle, en una de esas casas, fueron testigos del avistamiento de una nave gris que recorría, digamos, desde su vista de derecha a izquierda, Había sido a la y que mañana eso, desapareció, recuerdo, Alberto. claro, y que desapareció detrás de unos árboles, según estos testigos. Ujú, al mediodía, a la mañana, recuerdo que contó Miguel, Miguel Charena, Claro, hermano de claro, la chica que vio, exactamente, sí, y eso había exactamente. sido a la tarde, si la memoria no me falla, que iba Y caminando juntos. nosotros, exactamente, y nosotros lo que tendríamos que haber hecho es asistir a esos testigos
con los profesionales que nosotros disponíamos. Te repito, nosotros disponíamos de un psicólogo, 3 psiquiatras y un neurólogo. ¿Tuvo otro Y no caso lo así, hicimos. Alberto, de impactante como estas características de testigos que vieron seres? ¿Le ha tocado acá Sí, acá en la zona, digo, Santa acá en la Fe, zona. Santo Tomé, no sé, Sí, 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 sí. En Nelson, Recreo, por Catioti, ejemplo. Bueno, se me vino a la mente otro que nosotros en ese tiempo también estábamos investigando, que justamente también, como te decía, habíamos investigado en Victoria. Ujú. En Victoria nosotros este, tenemos un testimonio que nunca lo vi que se repitiera por ningún lado, ¿no? A Carlitos Gabirondo, que era un celador y a su vez sereno de una escuela agrotécnica, donde se había posado sobre en la salida del garage, digamos, del estacionamiento de la escuela, estaba posado un aparato de esto, totalmente luminoso. Como un tipo ¿Lo vieron ovni. todo? Sí, 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 sí. Doble platillo, doble plato. eh, Y ¿De que noche? bajaban seres, sí, bajaban seres y recorrían todo alrededor, caminaban alrededor de la nave. ¿Alrededor de? Entonces, alrededor de esa nave. Ah, alrededor de la nave. Claro, 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 claro. ¿Y le dijeron cómo eran los Este, seres, Alberto? sí, 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 eran seres bajitos. Mira el estilo para ser más gráficos, mira el estilo de la película Encuentro Cercano. Tipo Viene grises. ese estilo. Grises, exactamente. Eran grises. ¿Y mucho tiempo estuvieron observando eso? Y sí, estuvieron unos 10 minutos por lo menos, muchísimo. Para una observación es muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Y a qué distancia? Y estaban más o menos 40, 50 metros, más o menos. Ah, una distancia relativamente corta. Sí, corta, corta, corta. Exactamente, ¿Y qué pasó exactamente. después? ¿Estuvieron viéndolo? ¿Daban Estuvieron viéndolo todo, y resulta que en un momento dado desaparecen. Así de golpe, que de la nada. Dice que acercaron los autos para iluminar con los faroles, no, nada que ver, nada, con las ópticas, nada, nada, no no había encontraron nada, nada? absolutamente nada, 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 ni siquiera marca, nada, nada. ¿Se fueron o desaparecieron? Cuando dice No los desaparecer. vieron más de golpe Ah, no los vieron más. o sea, literalmente desaparecieron, no es que se subieron y desaparecieron. Exactamente, exactamente. ¿Y ellos llegaron hasta ese Así. lugar? O sea, no es que pudo Sí, haber. por supuesto, sí, por A supuesto. ver, estoy Sí, pensando en sí, voz sí. alta, Alberto, no es que no pudo haber, digo, por allí, la imaginación a veces juega, que estos seres por allí, algunos me dicen, investigadores, que te engañan o te hacen ver algo que vos no querés, que haya habido, que hayan estado y uno no los haya Una visto. proyección, Sí, como que una estaban, pero proyección no. decís. Sí, como que estaban ahí y esas personas no lo veían. Se acercaron, no vieron nada, pero en realidad estaban. ¿Puede ser o no? No se sabe. Puede ser, es una de las posibilidades, no se sabe, porque justamente desaparecieron y no hubo marca. Y Ese es el tema. no había olor, no se acuerdan si había olor cuando llegaron, si No, 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 nada, no, nada, absolutamente no, nada. no, Como si no hubiese pasado no, jamás nada. exactamente. Y fueron muchos los testigos, ¿eh? Pero lo curioso de esto, ahora que vos decís esto, que es como para pensar en descartarlo, ¿no? Esa proyección. Que los testigos fueron de distintos ángulos. Fue también otros casos acá en Zapereira, donde también estuvimos investigando, eh, ¿Qué que pasó ahí? lo veía alguien. Y ahí también fue, no con seres, sino la nave que iba de un lado para el otro. Y con ese sonido que te decía del chic chic, que precisamente hay una teoría que desarrolló, en realidad lo desarrollamos los dos, pero lo publicó Oscar Mendoza, donde él ahí desarrolla todo eso que habíamos hecho en el instituto. Y da la explicación del por qué se mueven como se mueven los objetos. Alberto, ¿tiene algún video de algunas de las investigaciones? Por ejemplo, lo de la CETUBA, ¿le alcanzaron a sacar fotos o videos volviendo al tema que contaba al comienzo acá en Santa Fe? No, no, las únicas fotos que nosotros pudimos sacar, porque en ese entonces no existían digamos, las cámaras, no teníamos una cámara bien, bien profesional. Ujú. Teníamos una cámara de video VHS,
muy, muy pequeña, y pudimos rescatar, pero son luces que se mueven nada más. Y las voces nuestras describiendo de qué se trata, pero no, como prueba eso no sirve. Sirve claro, como una indicación del testimonio, nada más. claro. Y en qué año era más o menos cuando sucedió eso? Entre el 89 y el 91. Lo de Recreo sucede en el 94, en septiembre del 94. Ujú. Lo de, por ejemplo, lo del suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea, que es testigo también de un caso, cuando él está de turno, eh, pensaba que, ¿qué va a hacer este? Va a aterrizar en la pista, que decía. Pasó por la pista y siguió de largo. Eso ocurrió en el 89, en octubre del 89. Medio cerquita, Eh, ¿vio? sí, 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 la zona es llamativa porque, de qué se trata. Por eso te relacionaba el ambiente, los seres, pero no sé, es algo que todavía quedó ahí dando vuelta. Lo último es algo que ojalá puedan seguir investigándolo, porque esa persona, una vez que lo hizo, falleció. Y era una persona muy, muy calificada, que era un psiquiatra que atendía ahí en la zona de Guadalupe, precisamente casi enfrente de la Basílica de Guadalupe. Era el doctor Enrique Brígida y llevó a cabo tantas experiencias con las naves extrañas, con las naves extrañas, que llegó a publicar un cuadernillo que me acercó. Justamente la última ilustración que te acerco es una portada de ese cuadernillo, y que él mismo lo tituló El Cuarto Estado. Es el cuarto estado que puede tomar una persona para ponerse en comunicación con seres extraterrestres, según él. Porque con un grupo de personas en su consultorio, según él, había tomado contacto con una nave, de las naves que aparecían en las estrellas. Y al cual incluso llegó a decir que era, con nombre y todo, ¿no? El comandante Benny Kuhari, decía él. Y lo hacía comunicándose a través de unos electrodos. Dice que hoy hablamos de los psiónicos que relatan que algunas potencias lo tienen para comunicarse mentalmente. Bueno, este hombre decía que desarrollaba su comunicación a través de las neuronas, los contactos eléctricos del cerebro, y lo usaba como medio de comunicación para llegar al exterior. Y el hombre llegó, según su descripción, llegó muy lejos. Lamentablemente falleció. Este, no sé qué es lo que ha ocurrido después, no me pude comunicar con un pariente para pedir permiso y poder anunciar todo lo que él me había mencionado. Y es más, tenía una entrevista que había hecho para un programa, de tener un programa propio en Canal 13 de Santa Fe, pero esa entrevista no desapareció, no la pude disponer. Yo creo que si alguien se pone a investigar y tener el permiso de esa familia, del doctor Enrique Brígida, eh, es un datazo como para seguir desarrollando. Porque la curiosidad sobre los ovnis, ya abordando directamente ya con el tema, comenzó en la propia infancia que tuve. Mi padre fue músico militar desde fines de los 40 y como miembro de las Fuerzas Armadas, él recibía periódicamente una publicación por las novedades del sector. Era una o varias publicaciones. Y, por ejemplo, sí, hay referencias concretas de estas dos revistas, por ejemplo, de aquella época. Ustedes pueden observar los diferentes títulos que tenía. Curiosamente, una de esas publicaciones, fechada en 1948, trataba el tema de los platillos voladores, así como te digo. Y Ujú. en la portada Atípico, estaba, Alberto, le digo, me parece. claro, pero justamente en la portada, el caso Roswell de 1947, con la ilustración de la nave caída y destrozada en el suelo. Ahora, imagínate un chico de 5 años que no había comenzado la escuela, no sabía leer, mirando ese dibujo, pidiéndole explicación a su papá. Lo primero que hizo mi mamá fue guardar la revista y dejarla fuera de nuestro alcance, de mío y Claro, mi hermano. claro. No supe más de aquello, pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, apareció en mi vida el amigazo entrañable Tomás Latino. Con Tomás Latino fuimos compañeros de trabajo. Ambos locutores, y fíjate cómo son las coincidencias, nuestros padres también compartieron su trabajo en el ejército y se conocieron. Pero con Tomás también fuimos unos verdaderos locos de la temática ovni. Tomás es una persona muy generosa.
Si bien podríamos tener puntos de vista diferentes, la amistad es inquebrantable con nosotros. Pero también en la investigación, hace ya bastante tiempo, Sí, Alberto, sí, que has comenzado, ¿no? En la sí, difusión, en la investigación. sí, en la difusión primero y después, primero por el interés, después la difusión y después la investigación. Uno de aquellos regalos de Tomás fue un ejemplar de aquella revista militar que había visto en manos de mi padre. Me gustaría haber mostrado esta portada. En este momento no la dispongo porque todo este material, como decía, fuera de cámara y de micrófono, está en manos de uno de mis nietos que está ordenando todo lo que he tenido, ¿no? Todo esto sucedía en Córdoba porque estuve desde que nací en el 50 hasta el 55 en la ciudad de Córdoba. Mi padre es trasladado y ya una vez retirado estoy en Santa Fe desde el 56, 57 aproximadamente. Y la radio era lo más vigente por la época. Me apasionaba el radioteatro y el radioteatro justamente de LT9. Y en LT9, hablando de pioneros, estaba a través del cable. El locutor y guionista, libretista Roberto Tito Priau dramatizaba noticias referidas a encuentros cercanos, con maravillosas interpretaciones de Nelo Ortiz, Daniel Doce, Tito Buzo, Delia Bustos, entre otros, ¿no? Eh, Llego a la adolescencia y por LT10, Eduardo Copelo, con la colaboración de Ángel Mainnet, difundía, con el respaldo del CODE, así empezó el CODE, las informaciones referidas a la temática OVNI y misiones espaciales. A los 20 años, en 1970, comencé a trabajar en la radio universitaria. Pasado unos 3 años, lo hace Lucho Catania y me incluye en un micro que pasaba a denominarse el Enigma de los Tiempos. También creció la amistad y relación con Lucho, porque además de la radio, pudimos continuar en la televisión por Canal 13 y otro canal también. En definitiva, aquella etapa de divulgación se estaba transformando en lugar de encuentro de aficionados, testigos, necesidad de dar respuestas claras, y la curiosidad por investigar fue creciendo, al punto de llegar a lugares lejanos, para investigar entre comillas. ¿Por qué? Porque iba, sí, registraba, preguntaba, y bueno, llegué a lugares importantes como por ejemplo visité los petroglíficos Hopi de Estados Unidos, en el estado de Iowa, y sitios puntuales de México, como la pirámide de la Luna, la fotopirámide del Sol, la cabeza olmeca, bueno, y una serie de objetos como el caballero del misterioso Olmeca, también que nunca se le dio respuesta de quién se trataba, ¿no? La actividad me llevó en los 80 a estar invitado en diferentes conferencias y relacionarme con la FAESE, aquella Federación de Investigadores del Tema, y formar parte de algunos congresos, entre ellos el realizado en diciembre del 83 en la ciudad de Santa Fe. Así fue que conocí a figuras internacionales como Antonio Rivera y J. Allen Hynek, con quienes obtuve varias consultas. Aquí terminé de convencerme que no era cuestión de visitar, como te decía recién, registrar entrevistas, imágenes, sino de investigar, que es otra cosa. Hasta ese momento informaba, sin opinar, para investigar la estructura de la ciencia, que será la que daría respuestas verdaderas. Y aquí es cuando hago un alto. ¿Por qué? Porque allí es cuando se forma aquel grupo de gente que me tocó dirigir, que es el curso de formación de investigadores OVNI. Esto tuvo una repercusión importante, porque lo presenté, Ignacio, en uno de los congresos que se hizo en los años 80 en la ciudad de Rosario y fue aprobado en otro congreso en la ciudad de Santiago del Estero. La cuestión era que ese curso tenía dos niveles distintos con una serie de instrucciones de personal idóneo y profesional para formar un investigador de la casuística OVNI. ¿Qué sucede? Nosotros en esos dos niveles estábamos ya proponiendo la participación interdisciplinaria y multidisciplinaria de distintos especialistas. Por ejemplo, para el tratamiento de los testigos, nosotros hicimos una exposición a cargo de 3 psiquiatras, un neurólogo y un psicólogo. ¿Qué es lo que encaraba esto? Cómo las referencias mínimas que tendría que tener el entrevistador para tener un rasgo del testigo que abordamos. Porque nosotros, al abordar lo que eran los estados de conciencia, las distintas patologías de lo que es un problema psiquiátricos, problemas neurológicos y el tema de la sensopercepción. La sensopercepción nosotros nos permitió encarar a otros especialistas también de qué, qué cosa, lo que es la física, lo que es la química, lo que es la meteorología. Y lo que es la física, nosotros partimos, y eso lo explicaba perfectamente un neurólogo, cuáles son los sentidos de percepción que nosotros. Entonces, para ir y hablar en criollo y para que se entienda bien, nosotros los seres humanos somos aptos para tener una percepción en 3 dimensiones. Somos aptos para recibir todo lo que ocurre alrededor nuestro, en nuestro ambiente, lo que entra por los sentidos que tenemos, por los 5 sentidos. Pero nosotros, a través, supongamos, de la ciencia, nosotros podemos tener como referencia y tener en cuenta que existen los rayos ultravioletas, existen los rayos infrarrojos, pero con nuestro sentido no lo podemos percibir. Para eso hemos creado instrumentos que nos permitan decir, sí, mira, en el rango infrarrojo sucede tal cosa, en el lado ultravioleta ocurre otra cosa. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Si nosotros pretendemos dar una definición en base exclusiva a nuestros sentidos, no vamos a poder tener explicación.
Porque más allá de esas tres dimensiones suceden otras cosas, que las desconocemos a prima facie, pero las podemos investigar. De allí que, por ejemplo, nosotros llegamos a otras conclusiones que la desarrolló quien llegó en su momento a codirigir el instituto que habíamos formado, llegó a otras conclusiones, ¿no es cierto? Es decir, el motivo por el cual hay testigos que mencionan, sí, yo veía un objeto flotar adelante mío y de golpe no lo vi más. Entonces, ¿qué respuesta científica le damos? Bien, a partir de la física, a partir de otros conocimientos, nosotros llegábamos a la conclusión de que por el sentido de la vibración podía un objeto desaparecer de nuestra vista. Decimos, pasaba a otra dimensión, pero seguía estando ahí. Y si pasaba al rango ultravioleta o infrarrojo, es así que, por ejemplo, nosotros íbamos a investigar que una de las oportunidades cuando fuimos a la estancia La Aurora, el geólogo Carlos Villegas llevaba su cámara con infrarrojo. Y ahí podía percibir algunas pequeñas luces que se movían de un lado para el otro, que se perdían detrás de unos árboles, pero que a simple vista no la podíamos ver. O sea, fíjate vos cómo es el tema de la investigación. La investigación llevaba a que teníamos que observar, suponer, o sea, hipotetizar, pero teníamos que llegar a una demostración. Y la demostración, justamente, con los pasos que te da la ciencia. Encarábamos con el tema bueno, a ver, vamos a tratar el tema de la religión. Bien, había dos sacerdotes y un pastor que referenciaban sobre la fenomenología de la religión y la Sagrada Escritura. Y qué sentido tenía cada cuestión y los fenómenos que se asignaban en algunos casos. Tres términos. ¿Estamos haciendo omnilogía? ¿Estamos haciendo omnilatría? ¿O estamos haciendo omnilogía? Entonces, cuando surgen esos tres términos, entramos a desarrollarlos bien cada uno. ¿Por qué omnilogismo? Y me di cuenta que omnilogismo, personalmente, yo lo hacía cuando difundía. Trataba el tema ovni, pero no desarrollaba ninguna investigación e informaba nada más. Omnilatría, porque, bueno, son respuestas que nos dio, por ejemplo, la exposición y el desarrollo de fenomenología de la religión. Nosotros tenemos dos objetos y esos dos objetos de estudio son un misterio. Desde el lado de la omnilogía, por supuesto, es el ovni. Por el lado de la religión, el misterio es Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo investigamos o lo adoramos? Es allí cuando algunas personas que se volcaban de manera cerrada y formando grupos, prácticamente en lugar de desarrollar un grupo de investigación, desarrollaban un grupo religioso, porque se ubicaba al ovni como motivo de adoración y se lo veneraba también. ¿Qué sucede? Con la omnilogía, nosotros vamos llevando procesos de estudio. Vamos llevando procesos de estudio hasta llegar hasta donde se pueda, porque la mejor prueba va a ser cuando tengamos el objeto en mano.